Bien, vamos a hacer un video explicativo en el que vamos a enseñar algunas cosas elementales para poder ir avanzando en cuanto a la matemática. Y lo primero que tenemos que aprender es, para empezar a ir trabajando, es comprender los conjuntos numéricos, ¿sí? Ya que la matemática tiene una estructura en cuanto a los números. Entonces, haciendo un repaso, vamos a decir que, por ejemplo, tenemos el conjunto de los naturales, los cuales van desde el uno, el 2, el 3, ¿sí? Hasta el infinito. Entonces, esos son los más sencillos de trabajar, los números naturales. Voy a poner aquí, sé que está malo, pero vamos a poner infinito positivo, ¿ya? Sé que está el positivo está de más, pero vamos a ponerlo. Luego, hay otro subconjunto, ya sea los naturales o los números enteros, el cual al agregarle un circulito aquí abajo, estamos refiriéndonos, estos se llaman, tienen nombre propio, se llaman cardinales, y los cardinales la diferencia que tienen con los naturales es que incluyen el cero. ¿Por qué se dice eso? Ya que el cero es el único número sin signo. El cero es el único número sin signo. Por tanto, mi conjunto de los cardinales va desde el cero hasta el uno, el 2 y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Luego tenemos el conjunto de los enteros. Lo escribí mal. Los enteros son bien especiales porque van desde, son los naturales, o podríamos decir, efectivamente, son los naturales más eh, los negativos de los naturales, ya que, pensemos esto, muchas civilizaciones cuando trabajaban, no trabajaban con los números negativos. Este concepto de los números negativos nos viene desde los árabes. Entonces, los árabes nos enseñaron que la operatoria de trabajar con los números negativos es un concepto llamado álgebra, que también es de los árabes. Entonces, ellos dijeron que existen los enteros, existen los negativos y ese es el conjunto de los enteros negativos. Del conjunto de los enteros negativos más los positivos, exactamente, más el cero. Esos son los números enteros. Así que, ¿cómo nos quedaría? Menos infinito, sí, menos infinito. Va a poner aquí, 3, menos 3, menos 2, menos uno, sí, hasta el cero sin signo, obviamente, eso es el único número sin signo, uno, 2, 3, hasta el infinito positivo. Esos son el conjunto de los números enteros. Luego tenemos los conjuntos de los números racionales, los racionales, ¿sí? ¿Cuál es lo particular que tienen los racionales? Los racionales podríamos definir que son bastante parecidos a los enteros con la diferencia sustancial de que son números con decimales. Los enteros no tienen decimales, ¿sí? De ahí, cuando hablamos de siempre que algo es entero, en matemática estamos hablando del conjunto de los enteros, por lo tanto no hay decimales, no existen decimales. Los racionales sí incluyen a los decimales. Pero lo particular de los racionales es que son decimales que pueden ser escritos eh, como fracción. Por tanto, todo número que se pueda escribir como fracción es un número racional. Ya sea, por ejemplo, uno dividido en 3. Uno dividido en 3 es 0,3 periódico, dado que se repite de forma infinita el 3 así, ¿sí? Y esa es la razón por la que esto es un número racional. Todos los números que pueden ser escritos como fracción, aunque sean con decimal infinito o decimales finitos, finito quiere decir que obviamente tiene un límite, para en algún minuto. O sea, no va hasta una secuencia de decimales sin parar, sino que tiene un tope. Entonces, tanto los números finitos, que son los números con decimales tope, y números decimales infinitos, que son los números periódicos, por ejemplo, y que siguen un patrón. Por eso se pueden escribir como con esta rayita, quiere decir que ese número es el que se repite infinitamente. Entonces, a eso queremos llegar, en el sentido de que son números que se pueden ser escritos como fracción, ¿sí? Pueden ser escritos por fracción, no importa cuántos decimales tenga. Esos son los racionales. Pero de luego nos encontramos con los irracionales. Los irracionales son números los cuales no tienen un patrón fijo. Y esa es la diferencia que hay con los racionales y los irracionales. Los racionales tienen un patrón fijo, los irracionales no tienen un patrón fijo. Por tanto, los irracionales serían, por ejemplo, pi. El número pi es 3,14 y no tiene un patrón. Después puede seguir el 80, el 15, el 50 y así sucesivamente. Es un número el cual no tiene un patrón definido. Ese es el número pi, ¿ya? El número pi. Y luego tenemos otro muy conocido, Euler. Euler es 2,79 y así sin parar, o 2,71 hasta el infinito y más allá. Pero no tiene un patrón definido. Por tanto, ese es Euler.
Ese es Euler. Y luego tenemos el conjunto de los reales. El conjunto de los reales, su particularidad es que son los reales más, o sea, son los irracionales con los racionales unidos. ¿Sí? O sea que componen a ambos. Y esos son todos los números con los que trabajamos usualmente. Pero ¿por qué se llaman reales? Porque luego en la matemática se descubrió que existe un conjunto numérico muy especial, el cual se llama los imaginarios. ¿Por qué se llaman imaginarios? Imaginarios porque rompen la regla de signo. Hay una idea, la cual se llama la regla de los signos, ya sea, esta es la regla de signos, más por más, igual a más, menos por menos es menos, ¿sí? Menos por menos es más, y menos por más es igual a más, y más por menos es igual a menos. Ya me estoy confundiendo aquí abajo, porque es menos. Bien, eso es en el caso de la regla de signos. La regla de signos. Reiteramos el punto, regla de signos. Más por más, más. Menos por menos, más. ¿Sí? Menos por más es menos y más por menos es menos. Esa es la regla de signo. Yo lo llamaría la ley de signo. Y como hay un conjunto numérico que rompe la regla de signo, la regla de signo nunca se rompe, mi gente. Y se aplica tanto para multiplicación y divisiones, pero nunca se rompe la regla de signo. Pero hay un conjunto numérico que la rompe, que son los imaginarios. Y eso hablamos de raíz de menos 1. Raíz de menos 1 es un conjunto numérico el cual rompe la regla de signo. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que multiplicado me dé menos 1, ya que la regla de signo me dice que menos por menos es más. Si yo multiplico menos 1 por menos 1, eso me da obligatoriamente, me da 1 positivo. Entonces no puedo deshacerme de esa raíz, ya que no hay ningún número que multiplicado me dé menos 1. Así que no importa por cuál eleve adentro en el radicando, ese número no voy a poder despejar esa raíz. ¿Sí? Esta idea nace única y exclusivamente de este ejercicio, cuando un matemático, que no recuerdo el nombre, x cuadrado más 1, planteó y quiso resolver este ejercicio. Y se dio cuenta que en una ecuación sencillita, al momento de intentar resolverlo, sí, al momento de intentar resolverlo, le dio que es x cuadrado igual a menos 1. Y luego, al plantear la raíz, obviamente acá me quedó un módulo de x, me queda módulo de x de raíz de menos 1. Sí, raíz de menos 1. Y después cuando se hizo la pregunta, bueno, ¿y qué número multiplicado me da menos 1? No hay. Entonces ahí rompe la regla de signo. Por esa razón se inventaron los conjuntos de los imaginarios, porque como no rompe la regla de la matemática, no tiene justificación, ya, como no tiene justificación, entonces se inventaron un conjunto, y esos son el conjunto de los imaginarios. Y los reales son los racionales unidos a los irracionales. ¿Sí? Eso es el conjunto numérico explicado de la forma más rápida posible. Y luego, cuando tenemos este conjunto que es el más grande de todos, que es el conjunto de los números complejos, que técnicamente es unir a los reales. Los reales son los que respetan la regla de signo, respetan la regla de los signos, respetan la regla de los signos. Por eso se llaman reales, porque respetan la regla de los signos, solamente en el tema de raíz de menos 1. Por eso siempre se define, mi gente, que el radicando, o sea, lo que está dentro de la raíz, no te puede dar negativo. Siempre, dado que la mayoría de los ejercicios se resuelven en el conjunto de los reales. Siempre respetan la regla de signo, unido al conjunto de los imaginarios, que son porque ese numerito, raíz de menos 1, no respeta la regla de los signos. Por eso se hace un conjunto aparte. Ahora no quiere decir que al momento de operar los complejos yo me voy a olvidar de la regla de signo, para nada. Solamente quiere decir que vamos a trabajar con los reales, más ese numerito bien en particular que es raíz de menos 1. ¿Sí? Y eso es el conjunto de los complejos. Por eso un conjunto de los complejos puede ser 5 más 3i. ¿Ya? Ese es un número complejo, dado que acá tenemos una parte real y acá tenemos una parte imaginaria. ¿Sí? Que es la parte de 3i. Y esto se grafica, mi gente. Se grafica en un plano cartesiano en la que acá vamos a poner a los imaginarios y en el otro lado vamos a poner a los reales. ¿Ya? Entonces, eso es, mi gente. Eso es trabajar con números complejos. Esos son los conjuntos numéricos y de ahí nacen un montón de cosas más muy interesantes. Espero que este video le haya servido y le haya sido útil. Intentaremos hacer más videos para poder explicar esta idea, pero les reitero, en la matemática casi siempre se trabaja con los reales.
y se suele excluir a los imaginarios en la mayoría de los ejercicios. Determinar dominio, tú excluyes lo imaginario. Para determinar recorrido, tú excluyes lo imaginario. Y así un montón de matemáticas, ya sea para inecuaciones, ya sea para un montón de cosas, tú siempre sueles excluir a lo imaginario. A menos que el ejercicio te diga que estamos trabajando los complejos. En ese caso sí se puede incluir raíz de menos uno. Sí se puede incluir raíz de menos uno, dado que si en el caso de que te dé, por ejemplo, raíz de menos 4 yo descompongo esta raíz en el caso de que esté trabajando con los complejos. Y eso me va a quedar como 2 por 2 por menos uno, ¿cierto? Entonces me va a quedar esta expresión. 2 por 2 por menos uno. Así que por propiedad de las raíces yo puedo separar esto. Me va a quedar como 2 al cuadrado por menos uno. Esto sería 2 al cuadrado. Esto me va a simplificar el 2 y esto me va a dar 4. Y acá se me va a simplificar y me va a dar raíz de menos 1. Yo no puedo deshacerme de la raíz, así que voy a poner 4i. Y eso en el caso de única y exclusivamente en el conjunto cuando estamos trabajando de los complejos. Y por eso se define. El ejercicio te define que vamos a trabajar con el conjunto de los complejos. Si no, no se puede hacer. Así que eso, compañeros. Espero que les haya sido útil esta tutoría súper rápida. Un abrazote y nos estamos viendo muy pronto. Nos estamos viendo muy pronto. Nos vemos mañana. Así que eso. Y ahí vemos más cosas. Más cosas. Así que un abrazo.